Brenda Lynn pensó que le estaban gastando una broma muy pesada cuando abrió su página de Facebook y se encontró con cientos de mensajes llenando su bandeja de entrada. Amigos y familiares le preguntaban si se encontraba bien dadas las últimas noticias que acababan de escuchar. Pero ¿qué clase de broma macabra es la que le estaban gastando? ¿Cómo que alguien había exterminado a toda su familia? Hoy vamos a conocer la historia de cómo esta joven de 15 años se enteró, gracias a su página de Facebook, mientras que estaba de excursión en un viaje con la escuela, de que se había quedado sola en este mundo. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana de casos criminales. ¿Has visto? Me he adjudicado un nuevo trono. Venga, vamos a comenzar con el caso de hoy, que sé que te va a mantener pegada a la pantalla porque tiene cada detalle y cada giro. Las redes sociales son una bendición. Creo que puedes estar de acuerdo conmigo, bueno, en su mayor parte, porque nos enteramos, por ejemplo, en tiempo real de todo lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, ¿te has parado a pensar alguna vez en qué sentirías si esa noticia viral de la que todo el mundo está hablando te involucrara a ti y a tu familia? Brenda Lynn vivió su peor pesadilla un 18 de julio del 2009, cuando, al actualizar su página de Facebook, se enteró de que cuando regresara a casa de su excursión con el colegio, nadie la iba a estar esperando. Conozcamos qué fue lo que sucedió en este caso y quién podría haber querido hacerle tanto daño a una familia de inmigrantes chinos que en realidad eran muy amados en su comunidad. Lo que acabas de escuchar es un mini fragmento de la llamada de emergencias que hizo Kathy Lynn cuando llegó a casa de su hermano y se encontró a toda la familia sin vida. En un inglés prácticamente ininteligible, ella le pidió al operador de emergencias que por favor enviaran ayuda. Pero ¿quiénes eran los Lynn? Vamos a ir conociendo a todos sus miembros uno por uno. En primer lugar tenemos a Ming Lin y Jung Lin, también conocida como Lily, que formaban el matrimonio. Ellos habían emigrado desde China, pero no fue hasta que llegaron a Australia que se conocieron. Allí es que se enamoraron. Se casarían rápidamente y tendrían 3 hijos. Trabajaban incansablemente para poder sacar adelante a su familia numerosa. Y de hecho ellos crearon una agencia de noticias a la que le metieron tantísimas horas y tanto esfuerzo que terminaron convirtiendo en un negocio de éxito. Pero tanto éxito, curiosita, que facturaban $1 millón al año, ¿eh? Ojo, eso es lo que es tener éxito. Eran muy queridos en su comunidad y como familia eran una piña, estaban muy unidos. La hermana de Lily, Irene, también vivía con ellos debajo del mismo techo, en la misma casa, y estaba ayudándolos a cuidar de sus 3 hijos. Eran Brenda, de 15 años en el momento de lo ocurrido, Henry, de 12 y Terry, de 9. Pero estos no eran todos los familiares de los Lynn que vivían allí en Australia. También teníamos a la hermana de Ming Lin, el patriarca de la familia, que se llamaba Kathy Lynn, junto con su esposo Robert Xie. Vivían de hecho a muy poca distancia de la casa de los Lynn. Bueno, es más, a la vuelta de la esquina. Ellos habían llegado a Melbourne en 2002, con Robert siendo un otorrinolaringólogo de éxito en China. En Australia, sin embargo, decidió que quería cambiar de carrera y que quería probar con un negocio nuevo, abrió un restaurante. Pero a los 3 años quebró, no le salió bien el proyecto. Así que decidieron marcharse a Sydney para estar más cerca de su familia, de los Lynn, y así, pues a ver si le podían echar una mano y darles algún trabajillo, ya que ellos tenían un negocio de éxito. Y de hecho, Kathy trabajaba a tiempo parcial en la agencia de noticias de su hermano, Ming Lin. Y bien, era un sábado 18 de julio de 2009, temprano en la mañana, cuando la agencia de noticias debería haber estado abierta, porque precisamente eran los fines de semana cuando más trabajo tenían, que uno de los clientes se la encuentra cerrada. Esto le extraña muchísimo, llama a Ming Lin por teléfono y no le contesta. Entonces, completamente confundido, preocupado, llama a Kathy para preguntarle qué es lo que está pasando con su hermano. A Kathy esto le extraña mucho, enterarse de que su hermano Ming Lin no ha ido a abrir la agencia de noticias, que no contesta el teléfono, y simplemente dice, bueno, a lo mejor pues uno de mis sobrinos se ha puesto enfermo y por eso es que no ha venido a abrir el negocio hoy. Así que le pide a su esposo Robert Xie que por favor la acompañe hasta casa de su hermano para comprobar qué es lo que está pasando. Cuando llegan a la puerta principal
y se la encuentran abierta, saben que algo anda mal. En el cuarto principal se encuentran un cuerpo acostado boca abajo. No tiene ropa de la cintura para arriba, pero sí de la cintura para abajo, y precisamente es por esa prenda que llevaba puesta que Kathy puede reconocer que es el cuerpo de su cuñada Lily. Había el líquido vital que corre por nuestras venas por todas partes, por el techo, por el suelo, por las paredes, por las puertas, en las alfombras, en los muebles, en todas partes. Kathy Lynn marca el 911 a punto de desmayarse y le pide al operador que por favor envíen a alguien para ayudarlos. Es muy complicada esta conversación, no te la voy a poner entera porque en realidad es de muchos minutos. Kathy está luchando porque el operador la comprenda. En realidad ella está haciendo una mezcla entre inglés y cantonés. El operador no le entiende, al final se termina enfadando con ella y en fin, un absoluto lío. Pero es que lo peor de todo es que Kathy le pide a su esposo Robert Shea que por favor no la deje sola allí, porque es que Robert acababa de decirle me voy a marchar para ir a recoger, para ir a buscar a los padres de Ming Lin, que también vivían muy cerca, y contarles lo que ha pasado. Y Kathy le está diciendo por favor no me dejes aquí, no me dejes aquí, pero su esposo se termina marchando y la deja en aquella casa llena de cadáveres. El primer sospechoso para la policía era Ming Lin, el patriarca de la familia. ¿Por qué? Pues porque cuando llegaron a levantar los cuerpos, él no estaba allí. Entonces pensaron que quizás se había quitado de en medio a toda su familia y después simplemente había huido. Claro, ahora quedaba averiguar cuál era el motivo de que hubiera hecho esto. Sin embargo, Kathy, quien estuvo con los policías durante este levantamiento de los cuerpos de toda su familia, le dijo a uno de los agentes que revisaran debajo de las camas, porque a ella no le cabía dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de su mente, que su hermano hubiera hecho eso con su familia y después hubiera huido, y ella sentía que su hermano estaba allí. Así que efectivamente se ponen a revisar debajo de las camas, de los colchones, y aquí es donde se encuentran al quinto fallecido, que no era otro que Ming Lin. Ahora sí, ven que todos los miembros de la familia, los 5 miembros de la familia Lin, han sido aniquilados. Bueno, todos menos una, Brenda, que se encontraba en esta excursión escolar y que, por cierto, en aquellos precisos instantes se estaba enterando en la otra punta del país, gracias a su página de Facebook, que se había quedado huérfana. Estaba completamente en shock, pero le pidió a los profesores que por favor le ayudaran a reservar el primer vuelo que saliera hacia su casa en Sydney, y no fue hasta que llegó al aeropuerto y se encontró a su tía Kathy llorando y rodeada de policías que la realidad la golpeó con fuerza. Se barajó la teoría del robo, pero en realidad no cuadraba, porque no había ningún objeto que faltara en la casa. Además, lo que se había hecho con aquella familia era de un ensañamiento extremo. De hecho, tanto que la policía al principio pensó que les habían hecho pium pium a quemarropa, tal cual habían quedado de desfigurados, pero no. En realidad la autopsia arrojó datos de que habían sido golpeados. Pero imagínate, ¿de qué manera? Si no se les podía reconocer, no había rostro siquiera para reconocerlos a simple vista. Les tuvieron que hacer pruebas forensicas para determinar quiénes eran cada uno de ellos. Basándose en las huellas de zapatos que se encontraron en la escena, la policía determinó que solamente había un culpable. Primero habían a Ming Lin, después se habían ido a por Lily y después a por Irene, los 3 adultos. Terminado con ellos, se habían ido a por los 2 más jóvenes, los adolescentes de 12 y 9 años, que parecía que habían sido daños colaterales porque resulta que se habían despertado en medio de todo el alboroto y habían ido a ver qué pasaba y claro, pues como ya habían visto la escena, se los habían tenido que quitar de en medio también. Uno de ellos, de hecho, estuvo luchando contra el atacante y se sabe por la autopsia que estuvo 2 horas vivo después de todo lo que sucedió hasta que finalmente sucumbió a las heridas. Todo esto sucedió entre las 2 y las 5:30 de la mañana. A las 2 de la mañana fue que se cortó la luz de la casa. Es decir, que quien había cometido este crimen conocía perfectamente la casa, sabía dónde estaba la caja de fusibles, sabía dónde estaban los cables. También la policía se dio cuenta de que esta persona conocía la casa y conocía a los que estaban dentro de la casa porque la puerta no estaba forzada, las ventanas tampoco. De hecho,
habían entrado por la puerta y lo habían hecho con una llave. También quien lo había hecho sabía que Brenda no estaba en casa, porque en todos los pomos de las habitaciones había manchas de sangre, menos en el de Brenda. Ni siquiera se había molestado en abrir esa habitación. Un mes después de lo sucedido, la policía tiene esta teoría. A lo mejor Min Lin se había convertido en un objetivo y como daños colaterales también el resto de miembros de la familia, después de que había sido testigo de un robo con violencia de un auto justamente delante de su negocio familiar. Esto había pasado 2 meses antes de esta terrible tragedia y la poli dijo, quizás han ido a por él para que no se chive. Sin embargo, pronto esta teoría se descartó y las autoridades comenzaron a sospechar de alguien cercano a la familia. Curiosamente, todas las miradas se dirigían hacia un miembro de la familia en concreto, Robert Xie, el esposo de Kathy, el cuñado de Min Lin. Como Brenda se había quedado sola en este mundo y sus abuelos paternos eran los únicos que estaban allí en Australia y eran muy ancianos, su tía paterna Kathy junto con su esposo Robert Xie se habían hecho cargo de la adolescente. La habían llevado a vivir con ellos a su casa. Incluso Robert se había ofrecido a adoptarla el mismo día en el que se encontró a toda su familia fallecida. Qué generoso, ¿no? Ambos hicieron todo lo posible por ocupar el espacio que había quedado vacío en el corazón de Brenda. Le preparaban sus almuerzos, la llevaban a la escuela, la ayudaban con sus tareas de la escuela. De hecho, Brenda dice que Kathy y Robert, sus tíos, eran lo mejor que le había pasado después de sus padres. Pero había un problemilla, y es que Brenda era la única superviviente, era la única heredera de los Lin, y por tanto había heredado no solamente el negocio familiar, sino también la casa familiar, el patrimonio monetario, y claro, como tenía 15 años, pues se había tenido que designar a un tutor legal para hacerse cargo de todos estos bienes, que no había sido otro que su tío Robert Xie. Robert se encargó rápidamente de desalojar a los padres de Min Lin de la casa que su propio hijo les había regalado. También se hizo cargo junto con su esposa Kathy de la agencia de noticias y las autoridades comprobaron, pues que Brenda estaba en buenas manos, que su tío y su tía se estaban haciendo cargo de todo diligentemente, que la estaban tratando bien, que todo estaba funcionando correctamente, así que no opusieron mayor resistencia. La vida seguía su curso y la policía también seguía con sus sospechas. Recuerda que estaban con sus miras puestas sobre Robert Xie. Tanto que colocaron unas cámaras de vigilancia secretas en el negocio de noticias del cual se habían hecho cargo Kathy y Robert. En una de estas grabaciones de las cámaras de vigilancia secretas se dieron cuenta de que Robert estaba haciendo algo muy raro a ojos de la policía y muy raro a ojos de su esposa también, quien se le puede ver en las imágenes observando a su marido como diciendo ¿qué estás haciendo? Había tomado una caja de zapatillas de cartón, la estaba cortando en pedacitos muy pequeños y estaba arrojando estos pedacitos de cartón por el VC. O sea, por el cagódromo, para que todo el mundo me entienda. Esta caja de zapatos, ojo, porque no era una caja de zapatos cualquiera, era la caja que contenía unas zapatillas que coincidían con el mismo modelo de las huellas que se habían encontrado en la escena del crimen. Eran unas zapatillas además muy llamativas porque ya se habían descontinuado, ya no se fabricaban ni se vendían, eran del modelo ASICS Gel Elevation 2. Robert había sido fotografiado llevándolas y su talla coincidía con las de las huellas que se habían encontrado en la escena del crimen. Esto lo sabía la policía, pero no lo sabía nadie más. Es decir, no le habían contado esta información ni a Robert ni a Kathy. Con esta evidencia, la policía obtuvo una orden de registro del garaje de Robert Xie. Un garaje que él mismo había admitido cuando dio su testimonio que había estado limpiando la mañana en la que todo sucedió. Debajo del cajón de una cómoda que había en el garaje, adivina lo que encuentra la policía. Una mancha que resulta que arrojó en el test que tenía una mezcla de ADN de 4 de los 5 miembros de la familia que habían sido exterminados. Brenda estaba completamente convencida de que la policía estaba poniendo sus ojos sobre su tío porque no tenían a nadie más a quien incriminar, y también su esposa estaba pensando que la policía, pues como quería obtener respuestas, pues había dicho, nos quedamos mismo con tu marido, vamos a por él. Sin embargo, Kathy y Brenda eran las únicas dos personas
personas que miraban a Robert con ojos de inocencia, porque hasta el director de la escuela de Brenda estaba viendo cosas raras. Un día había almorzado con Brenda y con su tío, había hecho como un almuerzo simbólico para mostrarle su apoyo a la familia, ¿no? Y decirles estamos aquí para apoyaros en lo que necesitéis y tal. Y ese día, cuando había dejado a Brenda y a su tío solos, se había dado cuenta de algo muy extraño. Había una interacción rara entre ellos. Robert se posicionaba muy cerca de Brenda, de hecho de una manera incómoda, e incluso estaba hablando con ella como tratando de convencerla de algo. Brenda había roto a llorar y su tío estaba hablándole en voz baja, pero de una manera muy severa, muy firme. Un mes después de que sucediera el crimen de la familia Lynn, se crea un equipo en la policía llamado Strike Force Norburn para llevar a cabo toda la investigación, porque se están dando cuenta de que necesitan centrarse mucho en ese sospechoso que tienen, cerrar el círculo poco a poco alrededor de él y hacerlo de una manera muy discreta, porque tienen mucho miedo de que huya si se da cuenta de que están mirándolo. En mayo del 2010, las autoridades llaman a Kathy y hacen el siguiente movimiento. Le dicen que han encontrado unas huellas que coinciden con unas zapatillas de la marca ASICS. Después de que suceda esta llamada entre la policía y Kathy, es que se obtienen estas grabaciones de las cámaras de vigilancia secretas en las que se ve a Robert cortando esta caja de zapatillas. Fíjate, es como una trampa que la policía le puso. Vamos a decírselo a la esposa, a ver si la esposa se lo cuenta a Robert, y entonces Robert hace algo que nos lleve a determinar que efectivamente tiene algo que ver. Y así es como pasó. No fue hasta el 5 de mayo de 2011 cuando a las 9 de la mañana las autoridades se presentan en la puerta de Kathy y de Robert Shea y lo detienen. ¿El motivo del crimen? Bueno, alegan que Robert Shea se sentía totalmente devaluado al lado de su cuñado Ming Lin. Él había sido un médico de prestigio en China, pero al llegar a Australia no había tenido éxito con sus propios negocios y entonces se sentía pues venido a menos. Era como que todo el prestigio recaía sobre su cuñado Ming Lin y a él no le hacían ni caso, y estaba celoso y estaba rabioso porque esta pérdida de poder, esta pérdida de fortuna, de riqueza en China hubiera supuesto una absoluta vergüenza. Y claro, ellos que seguían adelante con su propia cultura dentro de sí, pues estaba sintiéndose fatal por lo que le estaba pasando. No le gustaba estar a la sombra de Ming Lin. Ahora, si me preguntas, curiosita, yo diría que había algo mucho más oscuro y mucho más turbio, una razón mucho más poderosa dentro de Robert Shea, algo que lo estaba carcomiendo por dentro durante años, algo que él ya no podía controlar. El amor, curiosita. El amor te lleva a cometer muchas locuras. Durante todo el proceso, Kathy se mantuvo firme al lado de su esposo, creyendo que era inocente. De hecho, hasta el día de hoy aún lo sigue defendiendo. E hizo oídos sordos, incluso en el momento en el que Brenda, en 2013, durante el primer juicio de su tío Robert Shea, suelta un bombazo y dice que él ha estado forzándola durante años, que las cosas no habían hecho más que empeorar después de que sus padres ya no estaban en este mundo. Brenda reconoce que debería haberlo contado antes, pero que ella jamás pensó que su tío Robert iba a llegar hasta el punto en el que llegó de quitarse de en medio a toda su familia solo por conseguir que ella viviera debajo de su mismo techo. Aquí es donde este acoso que tenía contra ella había escalado hasta un punto pues prácticamente insostenible. Revelada toda esta información de Brenda sin habérselo contado antes a sus abogados, este primer juicio tuvo que ser anulado. No servía, porque claro, esto no se puede hacer, no se puede contar así de sorpresa. Fue 3 meses después cuando se sucede el segundo juicio contra Robert Shea. El fiscal en este momento añadiría las acusaciones de Brenda a las ya existentes contra Robert Shea, pero resulta que el juez enfermó, así que el juicio se tuvo que volver a posponer. La tercera intentona fue en febrero de 2015, con un nuevo juez asumiendo el caso, una jueza en este caso. Pero tras 9 meses, el jurado no era capaz de llegar a un veredicto firme y concreto. Para ese entonces, Robert ya llevaba 5 años en prisión.
Como esto no podía seguir así, pues al final no les quedó más remedio que soltarlo, libertad condicional. Esto coincidiría con las fechas navideñas y la prensa corrió hasta la puerta de la casa de su esposa, de Kathy, para preguntarle cómo se sentía por la liberación de su esposo. Ella dijo que estaba encantada de tenerlo de vuelta, especialmente en estas fechas navideñas, y que lo primero que le iba a decir era que lo amaba mucho. Como puedes ver, estaba totalmente ciega esta mujer. Robert sería sometido a un cuarto juicio en 2016 y esta vez sí, 8 años después de lo sucedido, en febrero de 2017, Robert Sie obtuvo una sentencia en firme. Fue acusado por 5 cargos de asesinato y le dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al igual que su esposa Kathy, él también mantuvo hasta el final de los días que era inocente. Se descubrió durante la investigación que aquella noche en la que todo sucedió, Robert y su esposa Kathy habían estado cenando en casa de los Ling. Como estaban a la vuelta de la esquina, pues generalmente estaban siempre juntos. Aquella noche, aquella madrugada, Robert Sie se había levantado de la cama y se había ido a hacer el trabajito fino que hizo. Su esposa Kathy dice que no, que tenía una coartada, que había estado con ella toda la noche en la cama, pero se cree que él sedó a su esposa para dejarla cao durante ese rato, que él se marchó y después cuando amanecieran por la mañana, pues que se lo encontrara allí a su lado como si no hubiera pasado nada. Kathy mintió en muchas ocasiones a lo largo de toda la investigación por su esposo, pero no porque ella pensara que era culpable y lo quería proteger, sino por lo que te he comentado antes, porque creía que simplemente lo querían agarrar para el hueveo, ¿no? Porque como no tenían a nadie, pues vamos a culparlo a él. Pero la policía no era tonta, estaba poniendo los ojos sobre quien verdaderamente tenía que ponerlos. Incluso su abogado defensor también alegó que lo que había sucedido era imposible que lo hubiera hecho Robert Sie, que aquello tenía que haber sido hecho por muchas más personas, que había como mucha planificación y que además Robert Sie amaba mucho a su familia, que jamás le hubiera hecho eso sobre todo a sus sobrinos, porque los amaba un montón. Como ellos mismos no tenían hijos, pues se encargaban de sus sobrinos como si fueran suyos, le enseñó a jugar al béisbol y en fin, que eran los niños de sus ojos y que no podría haberles hecho esto. Se supo también que como otorrinolaringólogo que era allí en China, él conocía pues muchos puntos en la garganta que se podían presionar precisamente para acabar con la vida de las personas, y sabemos que Mingling, Lily e Irene habían sido primero agarrados de aquí antes de que les dieran con el martillote. Brenda concedió una entrevista cuando fue mayor de edad en la que nos quiso contar lo siguiente: ni siquiera sé cómo comenzar a expresar cómo el asesinato de mi familia ha impactado mi vida. No hay palabras suficientes para describir el dolor y el sufrimiento que me causó a mí y a quienes me rodean. Han pasado 7 años y medio desde que perdí a mi familia, 7 años y medio sin una madre amorosa, 7 años y medio sin un padre amoroso, 7 años y medio sin 2 hermanos exuberantes que fueron mis mejores y más cercanos amigos, y 7 años y medio sin una tía extremadamente amable. El dolor de perder a mis seres queridos, eso nunca desaparecerá y no se aliviará con el tiempo. A medida que pasa el tiempo otros pueden olvidar, pero yo tendré que vivir con las consecuencias de lo que pasó por el resto de mi vida. Sin embargo, lo que más le duele a Brenda de todo esto es precisamente el comportamiento de su tío Robert. 12 meses antes de que hiciera lo que hizo con su familia, él se había involucrado en un comportamiento sumamente inapropiado con ella. Contó que se frotaba así contra su cuerpo durante muchos segundos y respiraba así como jadeando, vamos, viejo verde total. Le tocaba los muslos y después de convertirse en su tutor legal, pues por supuesto esto escaló muchísimo y lo hacía de una manera mucho más abierta. Todo esto continuó hasta que lo arrestaron en mayo del 2011, así que imagina todo lo que tuvo que estar pasando Brenda. En su celda compartida, el señor Sie le había contado a un preso, del cual no se conoce su identidad porque la policía lo tiene como testigo protegido, porque le prometieron: si haces cantar al pajarito te reducimos la condena, y efectivamente se ganó la confianza de Robert Sie y consiguió que Robert le dijera que se sentía muy menospreciado por toda la familia en general porque todo el foco de atención se centraba sobre Mingling, que sacarlo a él de circulación pues implicaba no solamente que el objeto de sus celos desapareciera, también se podría hacer con el control de todos sus bienes, de todos sus activos, de la agencia, de la casa familiar y de otras casas que tenían por ahí, porque tenían otra propiedad en Maryland y otra que tenían para alquilar, y por supuesto sin olvidarnos de que podría hacerse con Brenda. Brenda recuerda
El último momento en que vio a uno de sus familiares con vida fue precisamente su padre, que la había llevado al aeropuerto para este viaje escolar. Había muchos de mis compañeros que estaban llorando, diciendo que los extrañarían mucho. Yo trataba de ser genial y como adolescente estaba pensando, están siendo absolutamente ridículos. Mi padre se paró a mi lado, yo me quedé allí incómodamente, solo lo miré y no dije nada. Simplemente vi a todos los demás emocionándose y pensé que eran ridículos. Y luego todos nos fuimos y esa fue la última vez que lo vi. No pude decirle gracias por ser un padre increíble, no pude decirle que lo amaba, solo desearía haberle dicho que es una persona increíble y que gracias por hacer todo por nosotros. Nunca le dije que estaba agradecida, nunca le dije que lo amaba y tampoco podré hacerlo nunca. Atrás queda la bonita casa familiar de los Lin, con los dormitorios en la segunda planta y con el comedor, la cocina y el salón en la primera. La familia estaba haciendo su rutina aquella noche, como cualquier otra, y nada les hacía presagiar que un monstruo estaba a punto de visitarlos en medio de la oscuridad. Los zapatos de sus 5 habitantes quedaron esparcidos por la puerta principal, 3 juegos de llaves estaban junto a una taza en el recibidor, una silla en la sala de estar servía de apoyo para un bolso de mano de Lily, que era de la marca Paris Hilton. En otra silla un balón medicinal azul con el que Lily hacía su sesión de pilates todas las mañanas, revistas y pañuelos sobre la mesa de café, las mochilas de los pequeños tiradas detrás de la puerta del cuarto de la lavandería. En otra habitación, un escritorio con un ordenador y documentos esparcidos, un escenario familiar común que estaba a punto de ser alterado para siempre. Déjame saber abajo en los comentarios, curiosito, ¿qué te parece este caso? ¿En algún momento, mientras que estaba contándote los hechos, pensaste que todo iba a terminar en Robert Xie? Me pregunto cómo es que pueden enredarse las cosas de semejante manera, cómo es que la gente puede tener la cabeza tan enferma como para pensar, bueno, me gusta mucho esta muchacha, entonces voy a ir a la directa, ¿no? Me voy a quitar de en medio a toda su familia, así me convierto en su tutor, me convierto en su padre adoptivo y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Realmente me asusta el hecho de pensar que puedan existir así miembros dentro de nuestra familia. Te voy a estar leyendo abajo en comentarios y ahora déjame recordarte que tenemos 2 nuevos casos más esta semana, así que si no te los quieres perder, suscríbete al canal y ten activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto esté listo y así eres el primero en estar aquí conmigo. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día y si mientras tanto me echas de menos, recuerda que también nos podemos ver por Instagram. Tienes el usuario por aquí por la pantalla. ¡Mua! ¡Chao!